nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Oh Espíritu Santo, amor del Padre y del Hijo, inspírame siempre lo que debo pensar, lo que debo decir, cómo debo decirlo, lo que debo callar, cómo debo actuar, lo que debo hacer para tu mayor gloria, el bien de las almas y mi propia santificación. Espíritu Santo, ilumina mi entendimiento y fortifica mi voluntad. Dame agudeza para entender, capacidad para retener, método y facultad para aprender, sutileza para interpretar, gracia y eficacia para hablar. Dame acierto al empezar, dirección al progresar y perfección al acabar. Amén. Amén, amén, amén. Bueno, con ese ayuda del Espíritu Santo nos iluminará notablemente esta tarde. Sí. Listo. Aquí ya vamos cargando. Quienes participan en los sufrimientos de Cristo tienen ante los ojos el misterio pascual de la cruz y de la resurrección, en la que Cristo desciende, en una primera fase, hasta el extremo de la debilidad y de la impotencia humana. En efecto, Él muere clavado en la cruz. Pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación, confirmada con la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. En Él, Dios ha demostrado querer actuar especialmente por medio del sufrimiento, que es la debilidad y la expoliación del hombre, y querer precisamente manifestar su fuerza en esta debilidad y en esta expoliación. Con esto se puede explicar también la recomendación de la primera carta de Pedro. Mas si por cristiano padece, no se avergüence. Antes glorifique a Dios en este nombre. A mí me gustó muchísimo, no subas por favor, vuelve, baja. Sí, está o sea, que los sufrimientos de Cristo miran el misterio pascual también de la cruz y la resurrección, porque en el sufrimiento está implícita de alguna manera la cruz y está siempre implícita también la resurrección. O sea, son como tres realidades, el sufrimiento, la cruz y la resurrección, en un solo sentido que significa la glorificación de Cristo. Entonces, el Papa dice, pero si al mismo tiempo en esta debilidad se cumple su elevación, confirmada por la fuerza de la resurrección, esto significa que las debilidades de todos los sufrimientos humanos pueden ser penetrados por la misma fuerza de Dios que se ha manifestado en la cruz de Cristo. O sea, una vez más, una identificación de la pasión, de la vida de Cristo a través de la pasión, una identificación de nuestra propia pasión en las dificultades, en las contrariedades, en las luchas, en el trabajo. Porque al hablar de la cruz no hablamos solamente de grandes cruces o de grandes sufrimientos. O sea, lógicamente se incluyen cuando el Señor los permite. Pero significa que en nuestra vida, la cruz de cada día, aquella de la cual el Señor habla, si alguien quiere venir en pos de mí, que tome su cruz, la de cada día y me siga, implica que levantarse, aunque nos cueste un poquito, pero nos levantamos a tiempo, indica que trabajar con empeño, con cariño, indica que sonreír, indica que comprender, indica que disculpar, indica que tolerar los defectos de los demás, que las incidencias de la vida más familiar, de la vida profesional, están impregnadas, como empapadas por la cruz de Cristo y por tanto también están haciéndonos presentes
ante la resurrección del Señor, ante la vida eterna. O sea, que estás viviendo tu cruz pequeña de cada día, pues estás viviendo ya un camino derecho hacia la vida eterna, gozoso, alegría. Por eso San José María insistía, ¿no? Con el alma rebosante de alegría, ningún día sin la cruz. Es muy, muy impresionante que el Señor, así como por el Espíritu Santo, la filiación divina nos ha identificado con Cristo, a través del dolor santificado también nos identifica. El morir para nosotros es morir al egoísmo, a la comodidad, al amor propio, etc. El morir de Cristo fue ir a la cruz. Pues nuestro morir se hace cruz de Cristo y se hace grandioso también en las cosas pequeñas de todos los días. Porque es bonito esto, entender cómo el Señor quiere que participemos con lo nuestro, en la medida nuestra de la cruz, para que inmediatamente también nos presente, digamos, el rostro resucitado de Cristo. También tú te resucitarás, también tú serás feliz, también tú serás glorificada en el cielo también por tu pequeña cruz llevada por alegría. En la carta a los Romanos, el apóstol Pablo se pronuncia todavía más ampliamente sobre el tema de este nacer de la fuerza en la debilidad, del vigorizarse espiritualmente del hombre en medio de las pruebas y tribulaciones, que es la vocación especial de quienes participan en los sufrimientos de Cristo. Nos gloriamos hasta en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia una virtud probada, y la virtud probada la esperanza. Y la esperanza no quedará confundida, pues el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo que se nos ha dado. En el sufrimiento está como contenida una particular llamada a la virtud, que el hombre debe ejercitar por su parte. Esta es la virtud de la perseverancia al soportar lo que le molesta y hace daño. Haciendo esto, el hombre hace brotar la esperanza, que mantiene en él la convicción de que el sufrimiento no prevalecerá sobre él, no lo privará de su propia dignidad unida a la conciencia del sentido de la vida. Y así, este sentido se manifiesta junto con la acción del amor de Dios, que es el don supremo del Espíritu Santo. A medida que participa de este amor, el hombre se encuentra hasta el fondo en el sufrimiento. Reencuentra el alma que le parecía haber perdido a causa del sufrimiento. Es bonito cómo entró en acción, diríamos, en este último párrafo del número 23, el Espíritu Santo, ¿no? Es maravilloso. Nos gloriamos en las tribulaciones, sabedores de que la tribulación produce la paciencia una virtud probada, la esperanza, y la esperanza no queda confundida, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por virtud del Espíritu Santo. Es maravilloso esto, ¿no? Es como la gracia de Dios derramada en todos nosotros empapa toda nuestra vida, ¿no? Nos llena de gozo, de alegría, de esperanza, de buen humor, de contento, de paz, del consuelo, de saber que nunca estamos solos y de saber que tiene tanto valor la vida nuestra, ¿no? Que tiene tanto valor no por nosotros mismos, sino por la gracia santificante que produce en nosotros la certeza absoluta de que nada en nuestra vida quedará perdido ni será inútil. Hasta una ejaculatoria pequeña, un acto de amor, un acto de desagravio, una comunión espiritual, una sonrisa oportuna, un pequeño servicio, una manifestación de comprensión, una petición de perdón, un perdón concedido. O sea, todo lo nuestro queda empapado por la luz del Espíritu, por la gracia del Espíritu Santo, y nos despierta la esperanza de que en nuestra vida personal nada es estéril, nada es inútil, nada se pierde. A veces no lo entendemos y la grandeza del amor de Dios pues no cabe en el pensamiento nuestro. Hoy en el Evangelio de hoy, no sé si se acuerdan, el que debe 10.000 talentos, el que debe 100 denarios, o sea,
100.000 talentos son muchos millones de pesos, miles de millones de pesos. Son 10.000 talentos. 100 denarios es el precio de un obrero durante 100 días. O sea, la proporción es absolutamente infinita, inmensa, ¿no? Pues es lo mismo, ¿no? La cruz de Cristo produjo la resurrección del Señor, y la cruz, a través de la resurrección, nos trajo al Espíritu Santo, que entonces hace que la pequeñez nuestra, los 100 denarios que podamos nosotros tener, digamos, se conviertan en miles de talentos, no por nuestros méritos, sino por los méritos del mismo Jesucristo sufriendo en la cruz, al subirlo todo. Eso pues, digamos, confirma muy bien, repito la frase que he repetido muchas veces en estos días, es ese de San José María: con el alma rebosante de alegría, ningún día sin cruz. No es que el Señor quiera ponernos cruces cada día, ese no es el significado. Ningún día sin cruz, yo diría que lo podemos traducir es ningún día sin comprender que la lucha nuestra sencilla de cada día es la cruz de Cristo y es idéntica. Hemos hablado otras veces de lo que sería idéntico. Idéntico significa que es lo mismo, que mi vida personal pequeña tiene el mismo valor de la vida de Cristo, idénticamente el valor. Parece imposible que eso sea, además somos tan miserables, pero el Espíritu Santo logra ese milagro, ¿no? Maravilloso. Vale mucho nuestra vida, porque el Señor nos ama claramente. Ese amor de Dios nos engrandece, porque somos dignos del amor de Dios y de la gratitud del Señor, que nos agradece cuando ofrecemos las dificultades con alegría, cuando no perdemos la sonrisa. Eso nos agradece porque se da cuenta que le estamos ayudando a llevar la cruz, o estamos al menos limpiándole el rostro como la Verónica, o poniendo el hombro alaba su hombro como el Sireneo. A mí me gusta eso de que reencuentra el alma que le parecía haber perdido a causa del sufrimiento. Sí, mucha esperanza ahí. Sin embargo, la experiencia del apóstol, partícipe de los sufrimientos de Cristo, va más allá. En la carta a los Colosenses leemos las palabras que constituyen casi la última etapa del itinerario espiritual respecto al sufrimiento. San Pablo escribe: ahora me alegro de mis padecimientos por vosotros y suplo en mi carne lo que falta a las tribulaciones de Cristo por su cuerpo, que es la Iglesia. Y él mismo, en otra carta, pregunta a los destinatarios: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? En el misterio ser miembro de Cristo. Ser miembro de Cristo es ser Cristo, ¿no? Claramente. O sea que, porque Cristo tiene, pues como ser humano, todos los miembros propios del ser humano, pero todo Cristo, las manos, los ojos, los pies, los órganos internos, etcétera, hacen parte del cuerpo, o sea, son cuerpo, son vidas, son vida humana, integradas. Por tanto, somos miembros de Cristo, somos Cristo, somos parte de Cristo, que es una unidad total. Somos hijos de Dios, somos herederos de la vida eterna, somos templo del Espíritu Santo, etcétera. Todo esto, la dignidad de la persona, que nos lleva también a mirar a los demás, a los pobres, a los enfermos, a los indigentes, etcétera, a los buenos y a los malos también, que aparecen cerca de nuestra vida, pues con cierto respeto, ¿no? Que todos estamos llamados a ser miembros de Cristo, ¿no? Y mientras estén en gracia, somos hijos activos de Dios nuestro Señor. En el misterio pascual, Cristo ha dado comienzo a la unión con el hombre en la comunidad de la Iglesia. El misterio de la Iglesia se expresa en esto: que ya en el momento del bautismo, que configura con Cristo, y después a través de su sacrificio, sacramentalmente mediante la Eucaristía, la Iglesia se edifica espiritualmente de modo continuo como cuerpo de Cristo.
En este cuerpo, Cristo quiere estar unido con todos los hombres y de modo particular está unido a los que sufren. Las palabras citadas de la carta a los Colosenses testimonian el carácter excepcional de esta unión. En efecto, el que sufre en unión con Cristo, como en unión con Cristo soporta sus tribulaciones, el apóstol Pablo, no solo saca de Cristo aquella fuerza de la que se ha hablado precedentemente, sino que completa con su sufrimiento lo que falta a los padecimientos de Cristo. En este marco evangélico se pone de relieve, de modo particular, la verdad sobre el carácter creador del sufrimiento. El sufrimiento de Cristo ha creado el bien de la redención del mundo. Este bien es en sí mismo inagotable e infinito. Ningún hombre puede añadirle nada, pero a la vez, en el misterio de la Iglesia como cuerpo suyo, Cristo, en cierto sentido, ha abierto el propio sufrimiento redentor a todo sufrimiento del hombre. En cuanto el hombre se convierte en partícipe de los sufrimientos de Cristo, en cualquier lugar del mundo y en cualquier tiempo de la historia, en tanto a su manera completa aquel sufrimiento mediante el cual Cristo ha obrado la redención del mundo. Hablando en lenguaje agrícola, ustedes saben cómo se hace un injerto. ¿Qué es un injerto? Cuando le ponemos, cuando juntamos tomáticas. O sea, injertar una planta en otra, haciéndola que pueda vivir su vida, o sea, un tronco vivo, vital, que aprovechamos todo su vigor para que al injertar una plantita que queremos nosotros que nazca suficientemente valiosa y que sea buena, etcétera, entonces vive la vida del tronco de donde toma su savia. Pues eso es lo que nos está diciendo el Papa, que sucede en nosotros, que somos injertados en Cristo. Al ser injertados en Cristo, el producto es Cristo. O sea, el producto nuevo es el resultado del injerto, es el que está en la raíz, el que es el tronco originario, ¿no? Por tanto, démonos cuenta de eso, ¿no? O sea, que al acudir al Señor, al ofrecerle al Señor, al sufrir con el Señor, el sufrimiento no solamente no es inútil, ni es absurdo, ni es negativo, sino que tiene un carácter creador, dice el sufrimiento, porque crea en nosotros una vida nueva, la misma vida del Señor, enriquecida, como lo mencionaba antes, primero por el bautismo, que nos injerta directamente en el Señor y empezamos a usufructuar vida sobrenatural por el bautismo. Es el injerto originario, diríamos, y que se configura con Cristo a través del sacrificio del altar de la cruz, que está representado mediante en la Eucaristía, en los sacramentos. Y podríamos decir incluso también aquí que la confesión, ¿no? Que sería también pues otro elemento importante en ese sentido, ¿no? De que es bueno llevar a los enfermos la posibilidad de la confesión sacramental para que se incremente la gracia santificante, no solo el perdón de los pecados, sino la gracia santificante, ¿no? Entonces, estamos siendo injertados y de nuevo, ¿no? De nuevo, la idea central, ¿no? Que la vida nuestra tiene el mismo valor de la vida de Cristo, el mismo efecto redentor del mundo de la vida y pasión de nuestro Señor Jesucristo. En el sentido creador, se hace nuevo todos los días nuestra vida, nuestro trabajo, nuestras actividades. Nunca son una rutina de que es lo mismo del día de ayer, no, siempre hay una novedad, la novedad del amor y del cariño con el que hacemos todas las cosas. Por eso nunca nos aburrimos, nunca tenemos un poco ese sentido de apatía, ¿no? de tibieza, etcétera. Estamos encendidos en el amor de Dios, ese amor de Dios que el Señor quiso encender, fuego que venía a traer a los hombres y que no quiero que arde el fuego del amor de Dios. Muy bien.
Perdón. Y la pregunta que sigue es interesante, ¿no? Sí. Regálame un segundo, padre, porque qué pena, se me movió todo aquí. Un momentito, por favor. No puedo, no sé qué me pasó. Ustedes están viendo el texto, yo dejé de ver todo. Voy a darle un momentito a dejar de compartir y regreso nuevamente. Que se me fue. Sí, lo que seguía era la pregunta. Si estaba incompleto la, la, la pasión del Señor, sí, pero Sí, ya voy a o sea, que llegar. es una inquietud que siempre puede surgir, como es natural. O sea, San Pablo afirma que estamos completando en nuestra carne todo lo que Cristo hizo con su redención. O sea, parecería que hubiera quedado incompleta. No, es completa en sí misma. Es completa en sí misma la redención, totalmente como es natural, absoluta. Pero de alguna manera el Señor ha querido, y eso, por eso el símbolo de la Verónica y el símbolo del Cirineo, pues son los que nos ayudan. O sea, ellos no participaron, sino en muy poquito comparado con todo lo demás. Pero esa participación del Cirineo, esa participación de la Verónica completa por parte nuestra, o sea, participa y contribuye y se vincula, y es como si también hubiéramos sufrido toda la pasión, el Cirineo, como si ha sufrido toda la pasión la Verónica, ¿no? O sea, tiene un sentido que hace que lo nuestro y lo de Cristo sea una sola realidad. No escondamos a Cristo con nuestra pequeñeces, a veces con la mezquindad, sino que completamos y cada vez, diríamos, Cristo se siente acompañado, se siente integrado en nuestra vida completamente. Y somos uno, es la palabra más clave, ¿no? Somos uno con Cristo, ¿no? ¿Esto quiere Me da decir que la silencio. redención realizada por Cristo no es completa? No. Esto significa únicamente que la redención, obrada en virtud del amor satisfactorio, permanece constantemente abierta a todo amor que se expresa en el sufrimiento humano. En esta dimensión, en la dimensión del amor, la redención ya realizada plenamente se realiza en cierto sentido constantemente. Cristo ha obrado la redención completamente y hasta el final, pero al mismo tiempo no la ha cerrado. En este sufrimiento redentor, a través del cual se ha obrado la redención del mundo, Cristo se ha abierto desde el comienzo y constantemente se abre a cada sufrimiento humano. Sí, parece que forma parte de la esencia misma del sufrimiento redentor de Cristo el hecho de que haya de ser completado sin cesar. O sea, imaginémonos a Cristo abriéndonos las manos, como pidiéndonos de alguna manera la limosna de nuestro sacrificio, en realidad la limosna de nuestro amor, porque no es el sacrificio en realidad lo que vale, sino el amor con el que se vive el sacrificio. Eso lo dice muy claramente aquí también, o sea que lo que le da tanto valor al sufrimiento no es la categoría implícita en el mismo sufrimiento, sino el amor con que aceptamos y con que llevamos esa pequeña o gran cruz, claramente. El Señor se nos aparece con las manos extendidas, en decisión de darnos limosna. O sea, me sirve, lo que tú puedas hacer, me sirve. Sí, yo ya pagué por todos, pero hay tanto por qué pagar todavía, que me sirve lo que tú me estás dando, ¿no? Con tu amor y con tu cariño, con tu positividad, con tu entrega, con tu generosidad. Cuando un alma se entrega a Dios, cuando una persona se entrega en la vida sacerdotal, cuando una persona le ofrece su vida al Señor en la vida ordinaria, o en lo que hace, etcétera, pues el Señor se alegra muchísimo y se siente enriquecido
con lo que nosotros podemos ofrecerle. O sea, a veces entre personas que tienen de alguna manera muy buena posición social alta, etcétera, imagino que será muy complicado darse regalos porque pues, cualquier cosa que uno pueda regalarle a una persona pudiente ya lo tiene y si no lo tiene lo puede conseguir de cualquier forma. Por eso a veces supongo que en ese nivel habrá dificultades para algo nuevo. Pues el Señor está convirtiendo en algo valioso cualquier cosita que pongamos en sus manos. Nos ha concedido esa gracia, ¿no? De que no te preocupes. Es una pequeña oratoria, es un acto de amor, es una sonrisa, es un acto de paciencia, es una comprensión, etcétera. Es un trabajo bien hecho, ¿no? Pero esto, ¿qué valor puede tener? Sí tiene. Ponlo en la mano y es como automáticamente, cuando lo pongas en mi mano, adquiere un valor eterno, maravilloso, grandioso, ¿no? Es eso, ¿no? Es muy oído el Papa cómo lo exprime con tanta sencillez. Es muy grande lo que significa esa unión de la vida y la muerte de Cristo con nuestra vida y nuestro sufrimiento también. De este modo, con tal apertura a cada sufrimiento humano, Cristo ha obrado con su sufrimiento la redención del mundo. Al mismo tiempo, esta redención, aunque realizada plenamente con el sufrimiento de Cristo, vive y se desarrolla a su manera en la historia del hombre. Vive y se desarrolla como cuerpo de Cristo, o sea, la Iglesia. Y en esta dimensión, cada sufrimiento humano, en virtud de la unión en el amor con Cristo, completa el sufrimiento de Cristo. Lo completa como la Iglesia completa la obra redentora de Cristo. El misterio de la Iglesia, de aquel cuerpo que completa en sí también el cuerpo crucificado y resucitado de Cristo, indica contemporáneamente aquel espacio en el que los sufrimientos humanos completan los de Cristo. Solo en este marco y en esta dimensión de la Iglesia, cuerpo de Cristo, que se desarrolla continuamente en el espacio y en el tiempo, se puede pensar y hablar de lo que falta a los padecimientos de Cristo. El apóstol, por lo demás, lo pone claramente de relieve cuando habla de completar lo que falta a los sufrimientos de Cristo en favor de su cuerpo, que es la Iglesia. Entró la Iglesia en este párrafo. Entró la Iglesia y es muy importante que comprendamos el valor de la Iglesia. O sea, todo esto se da porque la Iglesia existe y porque pertenecemos al seno de la Iglesia católica, ¿no? O sea que el Papa Benedicto insistía mucho en eso, ¿no? Esto no se da en la persona que se aísla de la Iglesia, que rechaza a la Iglesia, que no se vincula de alguna manera a la vida, a todo el cuerpo místico de Cristo, que es toda la Iglesia. No, la Iglesia no se refiere a la Iglesia parroquial, ¿no? Está hablando de la Iglesia en su sentido universal, ¿no? La Iglesia como cuerpo místico de Cristo, ¿no? Cuando digo vincularse, no digo participar, aunque eso es bueno, participar en la vida de la Iglesia, no. Es vincularse claramente a Cristo total, Padre, Hijo, Espíritu Santo, la Sagrada Familia, etcétera, los apóstoles, los sucesores de los apóstoles, toda la configuración de la Iglesia tal como la quiso Jesucristo, una unidad absoluta que está rota lamentablemente por las dos heridas tan grandes fuertes de los ortodoxos, de los protestantes, etcétera. Pero es muy importante en esto, ¿no? Porque hoy en día mucha gente ha rechazado a la Iglesia. Mucha gente habla mal de la Iglesia, mucha gente se ha separado de la Iglesia por culpa, muchas veces, y tienen cierta razón, de los pecados gravísimos de algunos sacerdotes, lamentablemente, pero tenemos que tener como en cuenta nosotros amar mucho a la Iglesia, amar mucho al Papa, por supuesto, que es el que le da unidad a toda la Iglesia, ¿no? Es muy bonito esto, a la Iglesia, que es donde están los sacramentos que nos dan el Espíritu Santo, a la Iglesia, que es donde está el perdón que se nos confiere a través de la confesión sacramental, a la Iglesia donde el magisterio que nos orienta y evita que nos equivoquemos en cuestiones doctrinales, en la Iglesia donde está Cristo con su cuerpo en la Eucaristía. O sea, la Iglesia lo tiene todo, la Iglesia es como que sea el sacramento universal de salvación. Por tanto, hace falta que seamos hijos de la Iglesia, orgullosos de la Iglesia,
orgulloso de una iglesia que en el mundo, aunque la iglesia no es solo para eso, tiene el mayor complejo de servicio a la humanidad vulnerable, inimaginable. O sea, no hay instituciones en el mundo, en ningún país, no hay en ningún sitio, en ninguna institución diferente a la iglesia que se ocupe de los que tienen SIDA, que se ocupe de las personas que no tienen nada que comer, que se preocupe de los que son de los refugiados, que se ocupe de los enfermos, que se ocupe de los ancianos, que se ocupe de los niños, que se ocupe de la familia, que se ocupe de todos los problemas sociales que existen grandes. La iglesia está presente siempre. En las guerras que hay ahora en Israel y en Ucrania, siempre la iglesia está presente y es donde la caridad se ejerce, donde las puertas están abiertas para los refugiados, etc. Amemos la iglesia mucho. Seamos el orgullo de pertenecer a la iglesia católica, apostólica, romana, que San José María pronunciaba con tanto énfasis. Amo a la iglesia santa, ¿no? Y todo esto que estaba diciendo el Papa viene a decir claramente atención, o sea, que no somos freelancers, ¿no? Que estamos cada uno suelto por su lado, yo soy cuerpo de Cristo, mi cruz y mi mortificación están contribuyendo, no, están vinculados a la iglesia de alguna manera y por eso la importancia también de la misa dominical, ¿no? En ese sentido, que ya vimos el Dies Domini, ¿no? Es decir, la misa dominical, que es donde se confluye también esa pertenencia. Nos dominicamos a través de la Eucaristía, pues, a Cristo total. Precisamente la Iglesia, que aprovecha sin cesar los infinitos recursos de la redención, introduciéndola en la vida de la humanidad, es la dimensión en la que el sufrimiento redentor de Cristo puede ser completado constantemente por el sufrimiento del hombre. Con esto se pone de relieve la naturaleza divino-humana de la Iglesia. El sufrimiento parece participar en cierto modo de las características de esta naturaleza. Por eso tiene igualmente un valor especial ante la Iglesia. Es un bien ante el cual la Iglesia se inclina con veneración, con toda la profundidad de su fe en la redención. Se inclina juntamente con toda la profundidad de aquella fe con la que abraza en sí misma el inefable misterio del cuerpo de Cristo. Sí, esto nos lleva, esta vinculación con la Iglesia, nos lleva también a algo muy importante, ¿no? Concluimos este capítulo que estamos terminando, y es a la conmiseración, o sea que a través de la Iglesia, también de la Iglesia, digamos, parroquial, parroquia, etcétera, nos damos cuenta muchas veces o conocemos muchas amarguras, penas, dolores, etcétera, ¿no? Por tanto, hemos de pensar que aunque el sufrimiento tiene ese valor positivo tan grande, hemos de pensar en cómo, unidos en la Iglesia y con la Iglesia, vivimos la caridad, los necesitados, las personas solitarias, las personas que sufren, las personas que están en las clínicas a veces abandonados, o en los tugurios, los trabajadores que tienen problemas, etcétera. O sea que esta iglesia nos lleva a comprender que tenemos una misión, una tarea que con juicio debemos cumplir, ¿no? Pensar dónde hay alguien que tenga un sufrimiento y que alguien de la Iglesia Católica esté a su lado para ayudárselo, ayudarle a llevar el sufrimiento o aliviar el sufrimiento, ¿no? Me parece que es importante como este remate con la Iglesia, en que ya no es simplemente el cómo llevo yo el sufrimiento, sino que hay personas que sufren, que tienen hambre, que tienen sed no solamente material, física, sed también de Dios, que han perdido la fe o que no la encuentran, que tienen pues necesidades que no pueden satisfacer por sí mismos tan solos,
etcétera. O sea, que tengamos entrañas de misericordia, ¿no? Capacidad de comprensión y capacidad de que realmente, ojalá, ¿no? Ese sueño del Papa Benedicto, ¿no? Que acabo de decir, ¿no? Que no haya una persona en el mundo que tenga una necesidad o un sufrimiento y que no encuentre a otra que le ayude a sobrellevarlo, ¿no? Es tan bonito. Alguien me preguntaba que no sabía qué hacer viendo los indigentes en la calle, las personas enfermas, las personas necesitadas, etcétera. ¿Cómo puedo yo ayudarles? No veo que pueda hacer nada. Pues le conté lo que hacen una familia que me parece tan bonito. Ante una pregunta también de un niñito a su mamá, ¿no? ¿Qué podíamos hacer por ellos? La mamá les enseñó y hacen eso. Cuando pasan por delante de alguna persona que sufre, van en el carro, no pueden parar, no se pueden detener, no pueden organizar ahí algo para ayudarle, pues es imposible, sería un caos todo. Entonces rezan a la Virgen esa oración tan bonita, el dulce Madre no te alejes, pero no para ellos, ¿no? Tu vista de mí no apartes, no. Tu vista de él o de ella o de esta persona no apartes, ve con ella a todas partes y sola nunca la dejes. Y ya que la quieres tanto, es que la bendiga el Padre, el Hijo. Es bonito eso, ¿no? O sea, no puede hacer nada, pero puede rezar por esa persona. No puede hacer nada, pero puede sonreírle a ese indigente que tocó la puerta del carro, que le pidió limosna o lo que sea. Le puede sonreír, le di la mano, si fuera posible. O sea, podemos hacer siempre algo en ese sentido. Tener siempre también ese proyecto social, ¿no? Que todos debemos tener, según dice el Papa Francisco, ¿no? El proyecto social de ver cómo logramos que las personas que trabajan con nosotros mejoren. ¿Eh? En Santa Marta hay una familia, somos muy buenos amigos, que tienen, digamos que su proyecto social es que cualquier empleado o empleada que contraten debe comprometerse de alguna manera a estudiar. Un conductor, una empleada del servicio, una niñera o lo que sea. O sea, te contratamos, pero debes estudiar. Estudia lo que quieras, te pagamos lo que estudies y te damos el tiempo para que lleves adelante, si es el bachillerato o si es la universidad o si es una carrera técnica o lo que sea. Pero lo importante es que estudies y te hagas profesional hasta donde alcances a llegar. Cuando te hagas profesional ya vivirás de tu trabajo, ya buscaremos otra persona, etcétera. Pero me parece que es una forma muy bonita, ¿no?, de pensar, ¿no?, de que ninguna persona que trabaje con nosotros se pase toda la vida trabajando con nosotros y termine y se quedó con que trabajó 20 años, muy querida, muy buena, pero no progresó, no. Para que pueda estudiar, estudie y hasta donde llegue. Bien, es un remate que me parece importante, ¿no? Saldrá más adelante quizás, pero no solamente es nuestro sufrimiento personal, sino Bellísimo esa que el historia. sufrimiento. Ok. Este capítulo sexto, que sí, que como es natural, va a ser muy bello, ¿no? Muy bello, porque claro, ya nos meterá mucho en la vida del Señor y en el Evangelio, ¿no? Que realmente es la maravilla, porque es meternos totalmente en Cristo, ¿no? Pero bueno, terminamos aquí. ¿Algún comentario? Recuerden abrir el micrófono antes de la participación. Yo quito el documento. Yo creo que aquí hay personas que nos pueden hablar mucho sobre el dolor. Además, hace falta que se animen un poquito. Pero mientras ellos se animan, yo quería buscar atrás un pedacito de lo que leímos hoy, que me gustó mucho, y es, no, pues, mientras lo encuentro, a ver si uno de ustedes se acuerda también.
Como decía, que el sufrimiento nos abre especialmente a la acción de Dios. Ay, ¿por qué? Aquí ya lo encontré. En esta concepción, sufrir significa hacerse particularmente receptivos, particularmente abiertos a la acción de las fuerzas salvíficas de Dios ofrecidas a la humanidad en Cristo. Pues muy común en las sociedades es que nos digan todo lo contrario. Es como que hay que huirle al dolor de todas las maneras posibles, y de pronto es que alguna vez incluso han dicho es que te está faltando oración, es que te está faltando acercar a Dios y por eso te pasan tantas cosas y por eso estás sufriendo tanto. Entonces, qué rico poder leer aquí particularmente todo lo contrario, que el Papa nos diga así todo lo contrario y que se pegue, o sea, que no, señores, que sufrir es estar más cerquita de Él y es abrir más espacio para que el Señor trabaje en mí. Porque socialmente hablando, o sea, el dolor y el sufrimiento va muy pegado como de castigo, o sea, si fueran la misma cosa, una consecuencia de la otra. Y pues tan lindo que nos enseñan al contrario que el dolor es premio, que es una manera de Dios mostrarnos lo mucho que nos ama y lo mucho que se quiere acercar y lo mucho que nos quiere dar. Sí, toda la vida cristiana, diríamos, es, Lina, abrirle espacio a la acción de Dios, ¿no? O sea, realmente el Señor, además con tanto respeto por nosotros, que no se impone, diríamos, imperativamente, ¿no? Nos pide permiso para entrar. Esas palabras en Apocalipsis: he aquí que estoy a tu puerta y estoy llamando, y si alguno me abre, entraremos a él y cerraremos con él y él cerrará con nosotros, ¿no? O sea, es tan elegante el Señor, es tan fino Jesús, ¿no? Que para darnos su vida, su gracia, los frutos de su cruz, para participar a nosotros de su propia existencia, su propia vida, nos pide permiso con delicadeza, ¿no? No empuja la puerta, no la fuerza, no nos obliga. O sea, con una sencillez desarmante, ¿no? Me permites que te ayude, me permites que convierta tu vida en una vida útil, me permites que te abra las puertas del cielo, o sea que es una cosa impresionante. Sí, ese párrafo es muy lindo y muy diciente, ¿no? De dejar obrar a Dios, de dejar que el Señor pueda obrar, ¿no? Ese es un capítulo importante, ¿no? Dejar obrar a Dios, que es algo que el Papa Benedicto destacaba de San José María. Cuando hablaba de San José María, era cardenal todavía, cuando escribió una cita sobre San José María y escribió diciendo algo que empieza con una frase aparentemente negativa. Dice: San José María no hizo nada importante en la vida, simplemente se limitó a dejar que Dios a través de él hiciera cosas importantes, o sea, dejar obrar a Dios, ¿no? Es lo que hizo San José María, ¿no? La grandeza de San José María y de la obra que él pues, que recibió de Dios y que se encargó de mantener, era eso, ¿no? La capacidad para dejar que Dios abra. Ahora sigues tú, Señor, ¿no? Hazlo tú, Señor. Que podemos decirlo, ¿no? En nuestro trabajo de cada día: Señor, hazlo tú, hagámoslo juntos si quieres. Pero tómate las riendas, Señor, tómate las riendas. Dejar obrar a Dios, es muy importante eso, ¿no? Abrirse a la acción de Dios, estupendísimo es esto, ¿no? Bueno, alguna cosita que digan de Medellín, o de Bogotá, o de De Cali, de fundación, fundación. o de Cali, o hasta de Santa Marta. Bueno, espero pues que ese silencio sea asertivo y que vamos bien, que digan que sí, que vamos por el camino que es. Muy bien.
Padre, es que no hay nada que decir, todo está claro. En serio. Ahí es mucho que digerir, ¿cierto, Es Linda? linda, que Sí, sí, sí. Y poner mucho en práctica todo lo que estamos escuchando. ok. No había escuchado nunca de Pues, hacerlo sí, lo del dulce madre, no te dejo. Tuviste de él una parte. Yo siempre hago como un acordadito cuando los veo, me da mucha tristeza, pero me pareció hermoso eso de hacer como esa ejaculatoria, eso que el Padre nos acaba de enseñar cada vez que lo veamos. Y yo sé que la Virgen perfecto. lo va. Así cuando veo a alguien comprar con Claro, tantas cosas que yo que no vende, y yo enseguida le pongo un acordito a la Virgen que venda todo lo que tiene ahí en esa carretillita, en lo que sea. Pero esta me parece hermosa también, la practicaré. perfecto. Bueno, entonces Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y les acompañe siempre. Amén. Amén. Amén.